Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna del impacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, costosa, difícil de combatir y muy agresiva, indiscutiblemente. Hay que apoyar instituciones como estas, porque la gente que está al frente de ella, es gente integérrima, de cristianísima formación. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, formar jóvenes en alto riesgo. ¡Qué responsabilidad! Pero con ancho ánimo, los salesianos, esa congregación religiosa de la Iglesia Católica, trabajan para formar esos jóvenes que están en las puertas de la delincuencia. Trabajo excepcionalmente importante para cuidar de los jóvenes que no terminen siendo criminales al servicio de los peores intereses que puede existir en una sociedad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, voy a comenzar el programa hablando de esta situación entre Venezuela y Estados Unidos. La verdad que yo no sé qué es lo que está pasando. Estados Unidos es una pena, ese país, como hemos dicho nosotros otras veces, la estrella polar de Occidente, pero pierde brillo. Esta situación, este gobierno de Donald Trump, basculando para arriba, para abajo, esto es un péndulo. Anda en el bien y el mal, como se dice. Una cosa que uno no lo va a entender. Este país tiene muchos problemas con sus amigos. Hemos dicho ese caso de Europa. Es una cosa increíble cómo este país, Estados Unidos, manejado por el trumpismo, ha declarado prácticamente a los países europeos sus adversarios. Pero, señores, que usted es miembro de la OTAN. La OTAN, el peso mayor de la OTAN lo tiene Estados Unidos, pero él está jugando el papel del disidente para apoyar a un genocida amigo que parece que lo que buscan es negocio. Porque qué atractivo democrático de beneficio a Occidente tiene la conducta de un Vladimir Putin. Un hombre que no tiene un amigo demócrata. Todos los países con los cuales se relaciona son dictadores, delincuentes, asesinos fríos, agentes o espías, etcétera, etcétera. En Europa no tiene un amigo que valga la pena que no sea Orbán y Lukashenko. Explíquenme ustedes. No hay un amigo. Todos los dictadores que se hacen llamar de izquierda son protegidos de Putin. ¿Cuál es
que es la ejemplaridad de este país, que no sean negocios particulares o familiares. Entonces Estados Unidos se ha distanciado de sus amigos, cosa que uno no lo va a entender, para darle preferencia a un adversario, a un enemigo para el cual se ha armado Estados Unidos. De las armas más destructivas no son para destruir a Francia, ni a Alemania, ni a España, ni a Holanda, ni los nórdicos. Las armas que tiene Estados Unidos son para destruir a sus adversarios, léase China y Rusia, o Irán, y Corea del Norte y esos. Bueno, ahí está el ejemplo con Venezuela. ¿A quién es que le han asomado todos estos barcos? A un amigo de Putin, a un régimen que lo sostiene. ¿Quién? Rusia y China e Irán. Entonces, ¿para quién es este portaaviones? El Gerald Ford. Es para Francia, para enfrentar a Alemania. Se supone que es para enfrentar a los enemigos de Estados Unidos. Entonces, es una política difusa, confusa. Ahí en Washington, como yo he dicho otra vez, Washington es un verdadero manicomio. Uno no sabe cuál es el papel que está jugando Estados Unidos. Hoy, uno ve un papelón. Yo creo que me adelanto a muchas cosas, porque esa presencia contra el narco, nosotros tenemos años diciendo que Estados Unidos necesitaba fondear ahí portaaviones de ese nivel para evitar que esas lanchitas y todas esas avionetas vengan cargados de droga que van directamente a Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Segundo planteamiento que hicimos nosotros. Sería bueno que Estados Unidos haga una especie de bloqueo marítimo y aéreo a Venezuela, como hizo Clinton con Haití. Claro, está la frontera con Colombia. Uno sabe que se van a derivar por ahí muchísimas contrabando y va a venir de Brasil, porque esos países de Sudamérica todos tienen fronteras y se comunican unos a otros y es indiscutible que pasarán por ahí las cosas. Pero un bloqueo marítimo es un bloqueo no solamente del mar, sino vuelos. Muy bien. Y eso es lo que ha hecho ahora. Excelente. Pero ¿qué pasa? Usted sabe lo que Estados Unidos tiene que ir a pedirle permiso a Venezuela para que le reciban un avión cargado de deportados de Estados Unidos, pero ustedes son los que han puesto el mismo bloqueo naval, el bloqueo aéreo. Pero es una cosa que usted, si va a actuar, actúa, y si no van a actuar, entonces quiten esa medida, porque se ve mal ahora usted tener que pedirle permiso a Venezuela, que le abra el espacio aéreo que usted mismo ha cerrado. Algo que es inconcebible, yo realmente no entiendo por dónde que anda Estados Unidos. Entonces eso es un lío. El Pentágono, Alemania, un general alemán se queja que él tenía relaciones directas con el Pentágono, con oficiales de enlace norteamericanos para transmitir informaciones de inteligencia y cosas de la OTAN, cosas de Europa y de Estados Unidos, y más una Europa que está en guerra prácticamente con Putin. Y dice el general alemán que él le cortaron las comunicaciones con el Pentágono. Es decir, Alemania está en un punto oscuro sin recibir informaciones de inteligencia de los Estados Unidos. Pero resulta que la base más grande de Europa está en Alemania, la de Ramstein. Uno no entiende, una base norteamericana. Entonces, esas cosas de Estados Unidos, yo creo que tienen muchas dificultades los amigos. Entonces, este caso con Venezuela, la dictadura, uno sabe que las presiones hacen que el dictador pueda evitar la guerra. Trujillo le dijeron, mire, renuncie. No, yo no renuncio. Ah, está bien. Usted no renuncia, pero lo vamos a mandar a matar. No se lo dijeron, pero él sabía que lo iban a matar. Y ahí terminó en un charco de sangre. Porque Estados Unidos tiene sus normas, es verdad. Y en el caso de Venezuela, Trump le ha hecho sus advertencias. Y Maduro sigue envalentonado allí,
Vamos a ver qué va a pasar de todas formas, porque usted no va a movilizar una fuerza como esta para ir solamente a mostrar músculos. Vamos a ver, porque sería casi hacer el ridículo de Estados Unidos. Bien, ha pasado un hecho que todavía pone más en duda esta capacidad política que pueda haber en Washington, que es lo que le preocupa a uno ver a Estados Unidos patinando. Por ejemplo, ese ataque a una lancha o a una lancha cargada de droga. Bien. Atacan con unos misiles, explotan la lancha, sobreviven dos que probablemente estaban heridos, pero eran dos sobrevivientes al ataque. Entonces hubo una llamada, una autorización, maten a los náufragos. Señores, eso está prohibido por la ley internacional de la guerra, y todo eso está prohibido matar a un náufrago, porque imagínense ustedes, los alemanes que eran unos brutales, explosionaban un barco de estos militar, los submarinos alemanes, y había gente ahí ardiendo, marinos, y podían pasar barcos de otro tipo. Un barco alemán podía pasar para ir a recoger a los náufragos, porque usted no puede matar a los náufragos. Claro, en situaciones como esa, una cosa de noche, usted explosiona un barco con 2 torpedos, 3 torpedos de estos, y todos esos marinos ardiendo y llenos de aceite, una tragedia tremenda. Pero usted se imagina que venga un avión después alemán a bombardear. Esas son cosas, y hay que ver el salvajismo de los nazis. Pero esas reglas se respetan. Entonces Estados Unidos está actuando como Macabón, digo yo. Resulta que Macabón, que era gobernador de Samaná, le dijeron que apresara a unos prófugos, que parece que le bajaron un telegrama desde el gobierno de Oro a Macabón para que detuviera a esos prófugos. Pero resulta que los que llegaron a Samaná fueron unos náufragos. Que había sobrado de una yola, una cosa de esto. Y Macabón agarra a la y lo fusiló a los náufragos. Porque él lo confundió con prófugos. Señores, así está actuando Estados Unidos. Es decir, bombardean a una lancha, una yola de esta cargada de droga. Bien, sobreviven dos, pero usted no puede machacarle de nuevo. Entonces eso va en contra de la ley. Eso tiene hoy a Putin a Trump batallando con la mentira. Es decir, no, ese dice que él no dio esa orden. Es decir, el jefe del Pentágono niega que él dio la orden. Pero el general Brackley, otro general ahí, entonces tiene que hablar quién fue que le dio la orden. Porque él fue que dio la orden de rebombardear la yola y matar a los dos sobrevivientes. Entonces, esas conductas en Estados Unidos, eso no se puede actuar así, como si fueran los rookies que están dirigiendo a los Estados Unidos. Un país que es la estrella polar de Occidente, el líder, el país a seguir, el ejemplo a seguir. Pero con conductas así eso no se puede tener. Así no se puede hacer un buen ejercicio democrático, eso no está bien. Estados Unidos está pasando por una situación muy, muy delicada. Entonces, ¿cómo es posible que usted haga todo este aparataje militar para controlar el narcotráfico? Muy bien, porque es dañino a Estados Unidos. Entonces Donald Trump indultando a narcotraficantes. Un hombre condenado a 40 años, el hondureño Hernández, el expresidente, por tráfico de drogas. Entonces él lo indulta. ¿Con qué fuerza moral entonces se está atacando a Venezuela? Porque si usted está atacando el narcotráfico como una actividad mala, perjudicial, que es criminal, que es dañina a la sociedad y a la formación y mata a los jóvenes, muy bien. Más, ojalá hayan 2 portaaviones más. Pero si usted indulta
a gente que está acusado, no acusado, sentenciado por tráfico de drogas. ¿Cómo usted en medio de este reclamo a Venezuela, usted le está liberando gente que tiene allí detenida y sentenciado a 40 años de cárcel? Uno no quiere que nadie se muera en una cárcel, pero usted se imagina que Trump suelte al Chapo. ¿Usted con qué fuerza moral usted puede soltar? Es decir, si el Chapo influye en las elecciones de México, hay que soltar al Chapo o el hijo del Chapo o varios de esos delincuentes mexicanos que hay en Estados Unidos, condenados uno y otro en juicio, para que le favorezca políticamente una elección en México. Entonces, ¿con qué fuerza moral vamos a luchar contra el narco? Eso Estados Unidos está actuando muy mal. Eso no es ejemplaridad democrática, eso es personalismo del más feo. Eso es personalismo. Claro. Perdón, en el caso de Venezuela, uno sabe que en Venezuela la dictadura quiere ahora hacerse ver que ellos son agredidos, que dice el Maduro en un discurso que él pide la paz y la libertad, que ellos quieren vivir con la dignidad y la libertad. Un régimen, señores, un régimen que ha permitido que 7 u 8 millones de sus ciudadanos tengan que salir huyendo por hambre, por represión, por falta de libertad, y este delincuente, hablando de libertad y de dignidad, pero ustedes se robaron las elecciones. Entonces, estos comunistas, como yo he dicho, los de América Latina principalmente, que no son comunistas nada, lo que son es delincuentes políticos y delincuentes vulgares, vendedores de droga y de todo esto, desde el castrato que lo enseñó a eso. Se pasaron o se han pasado 52 años, óigase bien, 52 años criticando al dictador Pinochet. Bien, Pinochet fue a un plebiscito, lo perdió y sacó 40%. Perdió el plebiscito, entregó el poder. Van a unas elecciones, pierde las elecciones, entonces se roba el poder, se roba las elecciones y dice que él se queda ahí, que no tiene que mostrar ni acta ni nada, y encuentra quien le valide de que el triunfo. Y ahora están hablando de que de respeto y de soberanía y que esto es una patria libre y que tenemos un régimen aquí, una democracia. ¿Ustedes creen que esas cosas pueden ser toleradas en América Latina? Por eso es que uno dice, no, Estados Unidos no está actuando mal, en el sentido de ponerle presión a ese régimen para que se largue de ahí. Y no es que nosotros tampoco estamos entregando nuestra soberanía. Si tenemos que contribuir para sacar esa desgracia que se llama Maduro y esa banda de delincuentes, República Dominicana que los apoye. Eso no a nosotros no nos afecta. ¿Por qué? Porque República Dominicana, cuando tenía que salir de Trujillo, aceptaba la colaboración de quien fuera. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos. Incluso los desembarcos de junio, hubo muchísimos extranjeros que se enrolaron en esa lucha para venir a inmolarse por la República Dominicana. Es decir, eso no es injerencia extranjera, luchar contra un régimen despótico, delincuente, traficante de droga, gente, además, gente que es represiva y torturando. Si Estados Unidos decidiera borrar del mapa los cuarteles de la Guardia de Venezuela, que lo haga. ¿Por qué? Porque en esos cuarteles mucha la gente que ha sido torturada, eliminada, sacrificada en esa Venezuela dictatorial de Maduro y esa banda, pandilleros, han
matado, han hecho de todo a jóvenes, han apresado en forma ilegal en esos mismos cuarteles de la Guardia que se han prestado para brindarle apoyo a esa dictadura. Entonces Estados Unidos, si va a atacar, que lo ataque, que América Latina lo va a apoyar. Y más hoy, cuando hay una desbandada de la izquierda, porque ahí lo estamos viendo en Honduras. Otro batacazo, como se dice en Honduras, a los comunistas de Honduras. Ya pasó en Bolivia, pasó en Argentina, ahora viene en Honduras, y Chile está sentenciado también. Así que eso, Estados Unidos, si va a actuar, tiene que actuar ya en Venezuela, porque entonces está actuando en forma errática, no hay una dirección correcta de lo que puede ser entonces un acto de guerra que tenga que emprender allí, cuando el propio régimen de Estados Unidos le pide permiso a Venezuela para que le reciba un avión cargado de devueltos, de repatriados de Venezuela. Algo increíble, porque mejor entonces pídanle qué sé yo, una dispensa a Brasil, por ejemplo. Mira, nosotros te vamos a mandar allí a un avión cargado de venezolanos. Como nosotros tenemos ese espacio cerrado, te lo vamos a mandar allí a Lula y ustedes lo devuelven por ahí por la frontera. O se lo mando a Perú, o se lo mando a Colombia. Si el de Colombia, que es un comunista, no lo quiere recibir, pues mándelo a Panamá. Y de Panamá, que pasen a Venezuela más luego. ¿Cuál es el problema? Pero eso de que de Estados Unidos, pedirle permiso a Maduro para devolverle gente, entonces, para que le permita abrir el espacio aéreo que lo has cerrado tú mismo. Eso yo no lo entiendo. Honestamente, yo no lo entiendo. Bueno, señores, donde parece que se ha soltado, como dicen, los demonios, es en República Dominicana, después del domingo 30. Esa marcha, esa demostración de fuerza, de la fuerza del pueblo, ha creado un estado de ánimo en sus adversarios, que lo tienen, como se dice, hablando con los postes de luz, a la gente principalmente del PRM y hasta algunos del PLD. Pero el PLD salió, como se dice, hasta defendiendo la posición de la Fuerza del Pueblo, que hoy ha decidido notificarle vía alguacil a la Junta Central Electoral lo que considera un abuso de la Junta Central Electoral, intimarlo a ellos por hacer un proselitismo de tipo electoral. Cuando la fuerza ha dicho que ellos lo que han hecho es una protesta. Pero decíamos nosotros ayer, señor, es muy difícil usted deslindar lo que es proselitismo y protesta en este caso. Porque un partido político no es igual que un sindicato. El sindicato puede tener un logo, pero no tiene estos símbolos visibles que puede tener un partido político. Por ejemplo, las banderas, los colores, las gorras, con esas insignias o esos, las siglas del partido, los eslóganes típicos de ese partido. En resumen, un partido político no es igual que un sindicato o un grupo que salga, un grupo de presión social que salga a la calle. Pero si es un partido que está autorizado como partido político, están autorizados por la Constitución a hacer una protesta, los partidos van a llevar todos sus símbolos. ¿De qué que se van a ir vestidos? De monjes budistas. Es decir, la militancia del PR, de la Fuerza del Pueblo, debió ir vestida no de verde, ni con símbolos verdes, sino vestido de monje budista, de aquellos monjes de Vietnam que eran como color naranja. Señores, eso es una cosa elemental. Vamos a la pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, la Fuerza del Pueblo ha declarado como infundada esa intimación que le hace a la Junta Central Electoral. Dice que los artículos 48, 47, 49 y el 216 de la Constitución de la República le permiten hacer protestas. Repito, ¿de qué iban ahí vestidos? ¿De monjes budistas o de monjes tibetanos? Como viste el Dalai Lama, con un color también color naranja, esos monjes budistas color naranjo, o de sacerdote con una bata blanca. Es decir, eso es que es casi imperceptible, esa división entre proselitismo electoral y protesta por parte de una organización política que va ahí con sus símbolos y sus eslóganes. Y más, Leonel Fernández, decíamos ayer, es un hombre que conoce el derecho, es un hombre de derecho, conoce los temas, sabe que esas cosas tienen que hacerse como se dijeron que se iban a hacer. Mire, nosotros queremos hacer una protesta para denunciar el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el hambre. Bien, ¿usted se va a circunscribir a eso? Sí, nosotros nos circunscribimos a eso. Y que va a haber orden y no hay problema de desorden. Bien, y vamos a utilizar la ruta tales y tal. Y eso es lo que ha hecho ese partido. Ahora, usted quiere delimitar, entonces eso, la Junta parece que está actuando como si fuera presionada, pero ¿qué es lo que hemos visto? Que los militantes y los dirigentes de los partidos, principalmente del PRM, se han puesto locos. Parece que no tienen, ¿será que el PRM se siente tan débil que no puede hacer una marcha? O esa marcha lo asusta. Porque oye por dónde anda la gente. Vamos a rehabilitar a Danilo Medina para que le meta miedo a Leonel Fernández. Pero señores, pero ustedes parece que se están poniendo locos. Danilo, él mismo se descalificó. Vamos a suponer que lo rehabiliten. Pero tienen que rehabilitar a Luis. Entonces Luis diría, bueno, pues yo voy a ir a la reelección de nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios mío. Vamos a cambiar la Constitución, dicen legisladores del PRM. Por eso que digo, Leonel Fernández lo ha puesto a hablar hasta con los palos, los postes de luz. Es decir, esa manifestación, eso es la primera vez, pero la Fuerza del Pueblo hizo una manifestación, me acuerdo, y fue muchísima gente, va a eso, pero ¿y cuál es el problema? Pero el PRM, ¿qué pasa? El PRM lo que le pasa es que no puede, primero, no tiene candidatos porque son flores de un día. Igual le pasa al PLD. El PLD no tiene un candidato con liderazgo como tiene el PLD, la Fuerza del Pueblo, que tiene su líder ahí y es el que va a ser su candidato. Si el presidente fuera el candidato, el presidente Luis Abinader, hace una marcha 2 veces más grande que esa si quisiera, porque tiene todos los medios para hacerlo. Pero resulta que en el PRM hay una lista. Yo creo que Vinicito publicó hoy un recuadro. Eri, yo creo que te envié un recuadro de Vinicito, de los posibles candidatos o precandidatos del PRM. No sé, parece que no le llegó tal vez a Eri. Pero bien, ahí hay una serie de jóvenes, damas y caballeros, que podrían ser uno de ellos el candidato del PRM.
Pero uno de esos muchachos, de esas jóvenes o de esas damas, no puede hacer una marcha porque se la torpedean los otros. Se la van a torpedear. ¿Por qué? Porque no quieren que sobresalga uno sobre otro. Entonces ahí no hay un liderazgo, candidato líder, que pueda hacer una marcha como la que hizo el PRM, la Fuerza del Pueblo. Pero el PRM lo puede hacer como partido, repito, porque tiene demás. Ahora, el PLD le pasa lo mismo, son flores de un día, abren en la mañana, como se dice, y ya en la tarde están marchitas. Entonces son gente que no tienen un liderazgo tampoco. ¿Qué puede pasar? Tiene que ser el partido PLD que haga una marcha para tratar de que la marcha se vea asistida, pero ningún candidato lo puede hacer porque los demás se sienten mal y entonces mandan a su gente a que no vayan. Porque el primero que va a torpedear esa marcha sería el adversario interno que tú tienes. Entonces ningún precandidato del PRM ni ningún precandidato del PLD puede hacer una marcha, porque no puede hacerla, porque solo no la puede hacer. Y está condenada al fracaso. Ahora, el único que ha respondido con juicio, señores, es el presidente Abinader, que demostró madurez política. Ha demostrado que él ha fortalecido su formación como político. Presidente Abinader, mire, la marcha de la Fuerza del Pueblo, eso hay muchísimas protestas y en su partido se han quejado y la Junta Central Electoral acaba de intimarla a esa organización política por un acto proselitista. Y el presidente, prudente, muy prudente y muy inteligente, dice el presidente, y tal vez ni siquiera se le entendió como en tono irónico, ni de humor tampoco, sino serio, diríamos regio, sobrio, dijo, no. Yo lo veo eso como un acto propio de la oposición, es un acto de oposición, cosa que está legal, que está bien, eso no es pecaminoso, esas son palabras mías. Pero el presidente respondió con verdadera altura política. Y hay que darle crédito al presidente Abinader porque respondió como un político profesional. No, eso es un acto de oposición que están en perfecto derecho porque eso es la oposición, más nada. Y lo dijo todo con eso. Pero hay gente que ha perdido el juicio. Hay gente que tienen, bueno, que es toda una torrentera, una vilificación, yo he dicho así, un vilipendio, una torrentera de descrédito y de insulto a Leonel Fernández y a su partido, porque ha violado la ley, la Constitución de la República. Dios mío, y oigan por dónde andan algunos legisladores. Vamos a rehabilitar a Danilo, porque Danilo es el que le mete miedo a Leonel Fernández. Ustedes están oyendo qué cosa tan disparatada. Vean, son políticos de sancocho, de patio. No tienen ni siquiera idea. Porque reformar una constitución como la puso el presidente Abinader ahora, de que sea irreformable, sería para rehabilitar al mismo presidente Abinader. Entonces va a crear también un avispero hacia lo interno de su partido. ¿Y qué va a hacer un gobierno que tenga que ir de nuevo a levantar un avispero en este Congreso con un cambio constitucional? Una cosa de loco. Contra un partido de la oposición que tiene 5 años, 6 años de fundado. Y que su mayor aval es el liderazgo de Leonel Fernández, que es un atractivo, indiscutiblemente, pero además es un partido organizado, porque en 5 años se ha organizado de tal forma que ha superado al partido mayor, al partido madre de donde salió, que se ha debilitado de tal forma que el partido hoy, que ejerce el poder de oposición, es el partido de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Entonces usted tiene que reconocerle crédito y mérito a ese liderazgo y a esa dirigencia política de ese partido. Pero parece que la gente han perdido, como se dice, han perdido el juicio.
y están hablando con los palos, como dicen, o con los postes de luz. Algo increíble. Entonces, esas son las flores de un día. Desesperado. Y vamos a esperar a ver qué va a pasar ahí. Bueno, en Honduras. Honduras es otro ejemplo de fracaso de la izquierda. De la izquierda, ya uno no sabe qué ponerle. Si maoísta, el soviet, ya eso pasó a la historia. Todo ese comunismo pasó a la historia. Ahora serán, bueno, los progresos. O la izquierda latinoamericana, o yo como le llamo, la izquierda melódica. Esta izquierda que es una especie de mestizaje ahora mismo de izquierda y de conductas políticas tan raras, tan hipócritas, porque entonces apoyan dictadores, apoyan traficantes de drogas, apoyan traficantes, tratas de personas, apoyan hasta las teocracias o estos gobiernos musulmanes teocráticos. Y bueno, una locura que no sabe, un mestizaje. Entonces, en Honduras, la corriente de derecha, como pasó en Bolivia, porque el señor Nasrallah es un liberal, dice, una especie de centrista. El del centro, generalmente, si usted es un centrista, usted ni es de izquierda, usted es manco, ni es de izquierda ni es de derecha. Pero dicen que el liberal se parece al de izquierda. Pero el liberal es muy voluble también y actúa de acuerdo a las circunstancias. El otro, Asfura, es un hombre de derecha, apoyado por las soflamas retóricas del trumpismo. Y esa actitud que Trump tomó de liberar a este señor Hernández, no sé si será él parte de esa corriente política, y ha creado un ambiente que, bueno, hay una situación cerrada con los números, apenas 4.000, creo que no 500 y pico de votos, era una diferencia que había hoy, pero falta todavía, muchos votos parecen por contar. Pero lo que hay que sí ver es el descalabro de la izquierda. Los Celayas se han ido al fondo, como se dice, están en las profundidades, en la nada líquida, van a terminar las izquierdas en América Latina. Una especie de esas profundidades pelágicas, creo que le llaman, no sé cómo que le llaman a esas grandes, esos fondos marinos profundos. La nada líquida, oceánica. En eso va a terminar la izquierda latinoamericana, uno por uno. Chile probablemente Katz gane, porque allá en Chile la derecha siempre ha sido fuerte. Verbigracia, lo que acababa de decir con el caso Pinochet. Pinochet, el plebiscito en sí, él sacó un 41, un dictador. Y un dictador como aquel. Sin embargo, hubo desarrollo en Chile, hubo un cambio definitivamente económico en Chile, y Chile parece que tiene una tradición de derecha muy fuerte. Y Pinochet sacó 41, perdió el plebiscito porque tuvo una alianza de todo el mundo en contra prácticamente. Pero él entregó el poder, Pinochet. Bien. Desde el golpe, o desde antes del golpe del 73 en Chile, para que Allende ganara, hubo que darle un apoyo de la centro derecha, diríamos en este caso los demócratas cristianos de Frei. Fueron los que dieron prácticamente el voto para pasar la unidad popular. Pero es un país con mucha inclinación hacia la derecha, o con una derecha muy fuerte. Chile siempre ha tenido esa derecha fuerte. Probablemente Katz derrote a la señora ya declarada como de izquierda radical,
hija de Víctor Jara, que fue un cantante de izquierda, que murió, no, creo que fue en los tiempos del golpe y esas cosas. Bien. Lo que hay es que hay un cambio muy visible de la izquierda. Colombia está también en la mira, probablemente tenga un desempeño muy malo la izquierda, porque el gobierno de Colombia, sus éxitos son sus fracasos. Eso es lo único que se puede decir del señor Petro. Sus éxitos son sus propios fracasos. Brasil está ahí, tiene un liderazgo débil. Bolsonaro, aunque él tiene su gente, porque parece que no hay más nadie con quien luchar allí, pero es un hombre torpe, que no tiene desarrollo político. Lula es mejor, más entrenado, pero Lula es un hombre con una izquierda también ahí. Brasil es un país muy grande, un país que tiene un empuje económico mayor y podría superar tal vez esa derecha de Brasil y puede conseguir la reelección también ahí, pero eso habrá que ver qué van a pasar en esos lugares y regímenes. Vamos a esperar. Bueno, hay una nota que a mí me llama la atención, siempre me ha llamado la atención. Este centro penitenciario de operaciones especiales, sentencian policías, militares, lo juzgan, le pasan sus causas, le sentencian y cumplen sus penas allí. Ahora yo me pregunto, Roberto Santana, que es el señor director de los centros penitenciarios, ¿tiene jurisdicción de esa cárcel? ¿Es verdad que ahí están presos de verdad los militares que son condenados por delitos graves y no graves? Principalmente esos delitos de muerte y cosas de esto. A civiles o a militares, pero esta gente dice que guardan prisión en un cuartel. Entonces yo quisiera saber si la Dirección de Prisiones tiene control verdaderamente de eso, o ese cuartel ahí, como se dice, están más que presos, vigilados, para que le avisen si viene alguien, mira, vete a tu casa, cena, vuelve más tarde, o quédate por allá el fin de semana, que aquí no hay problema, que la gente de prisiones no pasan por aquí. ¿Quién es que controla esa cárcel? Eso como que deja a uno con esas dudas, por lo menos a mí me deja con esas dudas. No sé si eso tiene control verdaderamente, si hay control del Ministerio Público, de la penitenciaría, qué sé yo, la Dirección de Prisiones, si tiene control de eso. Y más cuando ahí se sabe que el director de prisiones era un coronel de la policía. El que había, imagínense ustedes, si habrá tolerancias con esos internos de operaciones especiales. Óiganle el nombre a la cárcel: Centro Penitenciario de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, Hermano Guayabo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana,
75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, el país tiene un empuje en el área turística indiscutible. El señor David Collado, ministro de Turismo, anunció la llegada de 10.284.000 turistas, algo impresionante, histórico, no hay duda. Claro, no es para hacer adanismo de ello, porque aquí todos los gobiernos, hasta gobiernos malos, como se ha señalado, porque hay gobiernos que han sido malos aquí. Malo en el sentido de no porque tienen un origen malo, porque un gobierno con un origen democrático, bien, es un gobierno que está bien. Ahora, un gobierno que no respete sus valores hacia lo interno es un gobierno que termina entonces un gobierno sin justicia. Eso, como decía San Agustín, eso es un robo. Eso es un verdadero robo de gobierno. El gobierno que viola sus propios valores, que traiciona sus propios valores, indiscutiblemente. Esa misma conducta con el narcotráfico y todas esas cosas, eso invalida a un gobierno. Lo convierte, puede ser legítimo el gobierno por su origen electoral y todo muy bien, pero un gobierno que viole eso, sus propios valores, termina siendo un gobierno. Es un robo, como decía San Agustín, señores, eso es mucho decir. Pero, en este caso, estamos hablando de que todos los gobiernos han puesto como dicen, su grano de arena para que el turismo camine hacia estadios superiores. Desde Trujillo, porque hay que decir eso, ese régimen ilegítimo, malo, pero también un gobierno desarrollista, que lo fue, porque fue un gobierno que prácticamente construyó el Estado Nacional. Pero Trujillo fue el primero que hizo un esfuerzo estatal muy importante para desarrollar el turismo. El turismo extranjero y el turismo criollo. Y ahí están lo que fue hoy, lo que es o fue Corpotel. Y todavía están esos hoteles de la era de Trujillo, está ahí el Hotel Embajador, que sigue siendo un hotel de primer nivel, a pesar de que fue en el 50 y pico, 56 o 55 que se inauguró ese hotel. Está ahí. Y creo que hay otros que están todavía vivos, las edificaciones. Pero Trujillo, también Boca Chica y todo eso, hubo un desarrollo del turismo precario, pero no quiere decir que aquel gobierno ilegítimo, malo, en el sentido de las violaciones y todo, pero hizo un esfuerzo. Así siguieron los demás, tal vez aquellos gobiernos en plena crisis política tan seria como la que tuvimos, golpe de Estado a Bosch, no dio tiempo para que el profesor Bosch pudiera emplear algún plan o algo, pero vino Balaguer en el 66 y hay que ver que reclutó a un hombre como Ángel Miolán, un dirigente altísimo, histórico del PRD, pero don Ángel Miolán, un hombre serio, un hombre sereno, prudente, inteligente, trabajó para eso, indiscutiblemente, y comenzó, como se dice, a desarrollarse el turismo. Balaguer hizo un esfuerzo extraordinario, desarrolló polos turísticos, Verbigracia, ahí está Puerto Plata, luego Samaná, etcétera, etcétera. Y hoy, incluso, fue de lo primero que fue a Punta Cana. Cuando se inauguraba aquello, se le daban los primeros Picasso, como se dice en Punta Cana, el señor Rainieri. Y Balaguer estuvo allí. Es decir, todo el mundo le ha dado impulso a esto. No hay para que ser adanista ni que David Collado es el campeón.
pero ha sido un buen ministro de turismo, indiscutiblemente, ha empleado su tiempo lo ha empleado para eso. Y hay que darle ese crédito. Él, su tiempo de funcionario, lo ha empleado para fortalecer el turismo dominicano. Y uno tiene que ser consciente y ser honesto y reconocerle a él su trabajo, como se lo han reconocido también los principales actores del turismo, que son los viazonadores, toda esa gente que está obligado a los operadores de viajes, las líneas aéreas, los suplidores, etcétera, etcétera. Y él ha tenido un desempeño eficaz. Aquí mismo, las áreas, en los polos turísticos deprimidos, que han tenido dificultades de obras, pequeñas obras públicas que hay que hacer, las han hecho, él mismo las ha promovido. Vi ahora que en el Ceibo ha desarrollado una plaza cultural allí, parece de atracciones turísticas o deportivas y cosas de esto, y turismo hasta religioso incluso, porque ahí en Higüey también se ha trabajado en la basílica y todo. Es decir, el Ministerio de Turismo en tiempo de David Collado ha sido un tiempo favorable al desarrollo de esa actividad económica tan importante para el país, que se puede decir hoy que es una de las actividades económicas más importantes del país. Y es la verdad, es una suerte de locomotora, porque además el consumo local que tiene de productos principalmente de origen agropecuario o de industrias locales, pequeñas, medianas y grandes industrias locales que suplen, porque si los refresqueros venden refrescos de lo que producen aquí, es un valor que le deja al pueblo dominicano. Pagan impuestos, se venden los refrescos y los consumen los turistas. Eso está muy bien. O si llevan los plátanos, llevan los huevos, los pollos, etcétera, la carne de res. Todos esos productos, frutas que se sirven en los hoteles y que van del campo dominicano, es un beneficio. Si vienen más turistas y consumen más dominicanos se van a beneficiar de ello. Eso es la verdad, eso está muy bien. Bien, la Cámara de Cuentas se anima, parece, dice que tienen 46 auditorías que van a hacer, pero sería bueno que la señora se audite ella en la UAS, porque según yo supe, en la UAS ahí hay muchos tollos que se hicieron en tiempo de que esa dama fue rectora. Y la nueva rectoría no quiso destapar, parece, esa olla de grillo o ese trapiche que hay ahí. Pero sería bueno que ella dé un ejemplo consigo misma. Miren, vamos a auditar la UAS, porque como esas auditorías son de atrás y lo rápido que encontraron, ahora dice ella que en SENASA no encuentra la forma de cómo actuar para identificar los problemas de SENASA, pero encontró inmediatamente un caso del PLD. Es decir, aquí se juega con esas cosas y hay que tener cuidado con ello, porque tenemos que ser serios. Los políticos tienen que ser serios y los funcionarios todavía más serios que los políticos. Así que esa dirección de la Cámara de Cuentas que auditen la UAS para que nos dejen tranquilos, o dejen tranquilos, o persigan a los malos, a otros malos, o buenos, porque también la auditoría es para también darle el visto bueno a alguien que haya trabajado bien. Eso es una garantía también. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.